Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en el corazón y entendemos que Él vino, murió para traer salvación, es decir, para conectarnos con el Padre, salvar nuestros pecados, sanar toda nuestra vida y tener una vida nueva, en ese preciso momento el Espíritu Santo de Dios viene a acompañarnos. ¿Para qué? Él viene a acompañarnos a nuestra vida para ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios. Les voy a leer algo, Romanos 8, 26 y 27, porfa. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para que lo que necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Esto es, para que tomes las decisiones según lo que Dios sabe que te va a hacer bien, para construir un matrimonio según no nuestros criterios, que por ahí no son buenos, pero no son tan perfectos como los de Dios, para desarrollar un ministerio, para desarrollar el trabajo que te toque hacer, de acuerdo a lo que Dios dice. Para eso el Espíritu Santo ha venido a estar con nosotros. ¿Lo tenemos ya? Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¡Wow! Cuando nosotros pensamos en que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, quiero decirles que no es esa clase de ayudador, ya vamos a entrar a definir conceptos, pero no es la clase de ayudador que nosotros generalmente tenemos en mente. ¿En qué pensás o en quién pensás cuando pensás en alguien que te va a ayudar? Generalmente cuando nosotros pensamos que necesito ayuda, esa persona que es la ayuda que nosotros estamos necesitando está a un nivel inferior al nuestro. Tenemos a los obreros que saben colocar las cosas, pero necesitan un ayudante, como mi esposo cuando era pequeño, que era el que enderezaba los clavos. Él no ponía los ladrillos, él era el que lo tenían enderezando, no estaban en la misma categoría. Él era un ayudador. ¿Cuál es la idea que vos tenés de la persona que te ayuda? O la persona que te viene a ayudar a casa a hacer la limpieza. O la persona que te ayuda en el trabajo, que te mantiene todos los elementos, si sos dentista, todos los elementos esterilizados para que vos trabajes. Cuando nosotros pensamos en personas o en la palabra ayudador, pensamos en los hijos, que como tienen que aprender a hacer las cosas, les pedimos que nos ayuden a poner la mesa. A veces lo hacen mal cuando son pequeños. Y empezamos a generar en nuestra mente que esa persona que es ayuda, es una ayuda que yo necesito. Es como mi changarín, es como, vení que yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Pero cuando en la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver. La ayuda del Espíritu Santo que nos ofrece es una ayuda porque Él es perfecto y porque Él nos conoce. Él es mayor. La ayuda que ahí pedimos sería el caso como la ayuda de un estudiante, de un aprendiz, de carpintería, que tiene que pedirle ayuda porque no le estaría saliendo la cajita de madera al que realmente tiene el oficio. Esa es la ayuda de la que habla la palabra. El Espíritu Santo fue enviado por Dios a nosotros con un propósito específico. Ustedes saben, los que han estudiado Biblia, por ahí conocen esa palabra con la cual se define al Espíritu Santo. ¿Quién sabe cómo es esa palabra que está en griego? ¿Cómo se lo define al Espíritu Santo? Paracleto,
Qué palabra rara, hasta graciosa. Paracleto. La definición de paracleto es una persona que esté a tu lado para ayudarte. Esa es la definición de paracleto. El Espíritu Santo, y te voy a leer, ya te voy a decir, Juan 15, 26 dice, cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Esto lo dijo Jesús. Jesús volvía con el Padre después de haber hecho su ministerio, pero no nos quería dejar solos. Entonces, Dios mismo envía a alguien que va a ser el que nos aconseje. Cuando hablamos de ayuda, te voy a dar otra definición de paracletos. Significa abogado, intercesor o consolador. El verbo ayudar, yo busqué, porque a mí me gusta buscar el significado de las palabras para poder comprender con mayor precisión qué es lo que el Espíritu Santo hace. Dice que el significado de la palabra ayudar es cooperar, socorrer, auxiliar, facilitar, contribuir. Cooperar es trabajar junto con otro, pero te vuelvo a repetir. El Espíritu Santo te quiere ayudar, pero Él es el que sabe. Él es el que tiene la verdad. Él es el que te va a llevar a conocer cuál es la voluntad de Dios. No es que Él te va a ayudar para las cosas que vos no querés hacer. No es que Él te va a ayudar como, bueno, dale, hacelo vos porque yo ya me cansé de orar. No es así, no funciona así. ¿Y sabes por qué no funciona así? Yo quiero leerte un pasaje que quizás no lo hayas leído, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo como ayudador por una razón. Primero, porque Él tiene esa función. Segundo, porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos el derecho de tener esa ayuda de parte de Dios. Pero, ¿por qué el Espíritu Santo y no otra persona, no alguien igual que yo? Te lo dije recién, porque Él no es igual que nosotros, Él es Dios. Él es Dios. Y aún más, si todavía vos no conocés esto de relacionarte con el Espíritu Santo, yo te quiero decir algo que es muy importante, así que necesito que me prestes mucha atención. Mateo 12, 32 dice así, estas son palabras de Jesús. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, contra Él mismo, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Lo habías leído? Así de importante es la persona del Espíritu Santo, que ni siquiera podemos pensar ni decir algo que lo ofenda. Dice Jesús, cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. A veces desconocemos la palabra, por eso hacemos imagen de las cosas que dice en la Biblia según nuestro criterio. Pero el Espíritu Santo es Dios, Él sabe todas las cosas y Él está para ayudarte. ¿No te pones feliz por eso? ¡Ay, qué miedo! Me va a ayudar, no le voy a pedir ayuda porque seguro que me va a retar. No, lo tenés a disposición para ayudarte. O no necesitas ayuda. Y ahora voy a entrar ahí. Ahí vamos a entrar. Es verdad que el hecho de crecer y madurar hace, desde la vida de un niño hasta la adultez, que a medida que vayamos creciendo y madurando, necesitemos cada vez menos ayuda. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí?
Es normal, o sea, no podemos criar niños que siempre necesiten que los acompañemos al baño. Tenemos que enseñarles a ser autovalentes. Eso está perfecto. Está perfecto que en la edad madura nosotros desarrollemos la capacidad cada vez más de no necesitar de la ayuda de los demás. Eso está muy bien. Pero existe, no en esta iglesia, en otras iglesias pasa, que la gente se acostumbró, ya sea por la vivencia que tuvo en su casa, que a lo mejor le tocó él o ella ser los papás de sus papás. Por alguna afección, por situaciones de inmadurez de los padres, entonces te criaste, te formaste siendo un solucionador de problemas. O estuviste solo, sola, entonces como no tenías quien te ayudara, te la arreglaste solito. O hay muchas cosas más que te pueden pasar. Puede haberte pasado que a lo mejor viviste en un hogar que era extremadamente rígido, entonces vos tenías que saber hacer las cosas. Porque si no, sos un tonto, resolvelo. Dale, sos un hombre, dale, hacelo. Entonces, esta experiencia de pedir ayuda se vuelve difícil, se vuelve incómoda, se vuelve incorrecta según el criterio que yo tengo, que por ser una persona madura o inteligente, ya no necesito pedir ayuda. No lo necesito. Es más, y acá por favor denme en la derecha. Levante la mano a quien le encanta y está siempre dispuesto a ayudar a los demás. Levántese, yo sé que son muchos. Pero te cuesta un Perú pedir ayuda, ¿sí o no? ¿Por qué? Chicas, chicos, quiero decirles, está bien, es lo que nos tocó vivir. De esto tenés que ser sanado, tenés que ser sanada. ¿Necesitas sanidad? Porque de verdad que si el Señor, Dios, tuvo el plan de traer a su Hijo Jesucristo y luego cuando Jesucristo volvió con el Padre dijo, yo no los voy a dejar solos. Por amor, como decía mi esposo. No te voy a dejar solo. Yo no te dejo solo, te dice el Señor. Otros te dejaron solo, yo no te dejo solo. Otros ni siquiera te vieron, pero yo sí te veo. Yo no te voy a dejar solo y te voy a ayudar. Amén. Amén. En este momento es cuando podés retrotraerte y ser un bebé y ser una nena y un nene y decir, gracias, Señor, gracias. Porque la verdad que me deshago de toda la cáscara dura con la que me crié y acepto el amor de Dios y acepto esta verdad de que el Espíritu Santo es el que me ayuda. Qué hermoso. Te voy a dar, viste que hace mucho que no te doy perlitas de las que encontré. ¿Se acuerdan que siempre les decía, te encontré una perlita y ahora te voy a leer una perlita que encontré en la palabra? Dijimos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, esa es la función. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo según el pasaje que leí? Intercede por nosotros, ¿se acuerdan? Él es el ¿para qué no lo encuentro? Porque me fui. Ahí está. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Por favor, poneme, Timo, Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también, ¿qué hace Jesús? Pero como no era el Espíritu Santo, son los dos. O sea que de las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, tenemos a dos de ellos que están intercediendo. ¿Qué quiere decir interceder? Que se ponen entre vos y Dios. Dale, Señor, para tratar de orar, para que llegues a hacer la voluntad de Dios, para ayudarte a entender cuál es la voluntad de Dios, para dirigirte en el camino a través de la palabra.
Y otra perlita, Mateo 18, del 19 al 20. Esta mañana lo dijeron mientras adoraban. Dice, en otras palabras, dijo Jesús, si dos de ustedes, presten atención a ver si me acompañan en este pensamiento. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso y mi Padre que está en el cielo se la dará. Porque donde dos se reúnen, o tres, en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Quiere decir que si el Señor Jesús y el Espíritu Santo y aún el Padre están juntos pidiendo por vos, ¿no es maravilloso? ¡Ah! ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es tu situación hoy? Pénsalo así, visualízalo, focalízalo. Esto es esto. Este es mi problema, este es mi dolor, esta es mi angustia. Bueno, quiero que sepas, primero, que no estás solo, que no estás sola. Segundo, que tenés dos personas de la Trinidad y el Padre orando por vos, intercediendo para que esta situación te lleve a cumplir el propósito de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ah, pero era la de Dios. O sea, que el Espíritu Santo no me ayuda a mí a hacer lo que yo quiero. Ah, había entendido mal. Yo entendí mal. Claro, yo creía que el Espíritu Santo me ayudaba, era como una energía, como un hada, que me ayuda a conseguir lo que yo quiero. Estás en el lugar incorrecto. Te enseñaron mal. El Espíritu Santo te va a llevar a cumplir la voluntad de Dios, a que se haga en vos lo que Él diseñó desde el principio, que es bueno. ¿Cómo es la voluntad de Dios según la palabra? La decimos, pero la creemos cuando el Señor te dice no a algo que vos querías. ¿Vos pensás que esa voluntad de Dios que te está diciendo no es buena, es agradable y es perfecta? Bueno, a eso te ayuda el Espíritu, a que a pesar de que vos no lo veas, creas que esa voluntad de Dios siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable no en el sentido que te va a encantar, sino que va a provocar en vos lo que tiene que ser provocado. Y eso salga como un perfume agradable a Dios. ¿No te está gustando lo que te cuento o sí? ¿Te gusta? Porque ¿saben qué? Esta semana, este mes, el Señor vino hablando a la iglesia después que volvimos de la conferencia. Yo no sé si vos haces ese recuento. Si no lo haces, yo te aconsejo que lo hagas. Y los que nos visitan, vean las otras prédicas, porque el Señor va hablando y va armando como un rompecabezas. El Señor dijo que Él es un Dios milagroso y que nosotros podemos ser un instrumento para el milagro. ¿Sí o no? Esa fue la primera palabra que el Señor trajo este mes, el mes pasado. Que nosotros podemos ser, si estamos en el lugar correcto, si estamos en la atmósfera correcta, si escuchamos, nosotros podemos ser esa persona que desata el milagro para alguien más, o vos podés ser parte de tu propio milagro. Después el Señor nos dijo que para que eso suceda y para ver lo sobrenatural, porque un milagro es sobrenatural, para ver lo sobrenatural tenemos que ser, ¿qué? Segunda prédica, vamos. No busquen en internet. ¿Quién lo dijo? Adoradores. Para poder ver lo sobrenatural tenés que ser un adorador. Esto es buscar la voluntad de Dios, relacionarte con Él, toda tu vida en comunión con el Señor, conocerlo, en el proceso en el que vos estés. Tercera palabra. Cuando vos sos un adorador, cuando vos querés lo sobrenatural, el Señor empieza a trabajar, pero hicimos así una frenadita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, la mente. Acá empieza todo. Nosotros cuando nos ponemos de acuerdo con los pensamientos del Espíritu,
y dejamos que la mente de Cristo, como dice su palabra, se desarrolle en nuestra mente. Y ¿cómo era la palabra que teníamos que hacer en nuestra mente? La metanoia, que es el cambio, cambiar la forma de pensar, ser renovados en nuestra forma de pensar. Entonces vamos a poder disfrutar lo sobrenatural, porque lo vamos a ver, lo vamos a percibir. Ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Qué sería ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo? Es fácil ponerse de acuerdo con alguien, con personas que no tienen opinión propia. Entonces vos le decís, ¿vamos acá? Bueno, vamos. Entonces me puse de acuerdo, todo genial. Y siempre hago lo que yo quiero. ¿Les pasa? Pero ¿qué te pasa como en el caso mío, que yo tengo un hombre, un marido, que tiene su propio criterio y tiene su forma de pensar, y yo la mía? Y ponernos de acuerdo es todo un trámite. Es todo un trámite. Porque, bueno, pero esto, bueno, pero esto, bueno, pero... Gracias a Dios que le dimos la entrada al personaje principal en nuestra vida, y el Espíritu Santo es esa tercera parte del cordón de 3 dobleces que nos hace llegar a acuerdos, aunque somos totalmente diferentes. Y los que nos conocen saben que somos muy diferentes. Pero la obra del Espíritu Santo tiene ese poder de hacer que nos pongamos de acuerdo con Él y así lograr grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Gálatas 5:25 es un versículo muy conocido. Léanlo ustedes mientras yo tomo agua, dale. Bien, ya que el Espíritu nos da la vida, y esa es una verdad que quizás vos no tengas muy claro, pero que yo te quiero decir, ¿quién es el que te va a dar la vida? El Espíritu Santo. Entonces, tenemos que dejarlo que nos guíe. No sé si leerte. Sí, voy a hacer, porque ¿qué hora es? Estamos bien. Hay una historia, y esta es la parte por ahí que más nos cuesta, aparte de reconocer que nos cuesta pedir ayuda. Esa yo te pido que la mastiques en casa, a ver si vos necesitas, y eso voy a hacer un paréntesis. Masticar en tu casa, pensar, si a vos sos ibas a hacer un juego, pero no lo voy a hacer eso. ¿Qué persona, si vos pensás que sos de las personas que te gusta ayudar o que te gusta, lo dije de alguna manera, pero cuando uno se reconoce, yo soy de esas personas que ayuda, yo siempre estoy dispuesto y me gusta y te sentís satisfecho, ¿está mal? No, es un don que el Señor te ha dado, porque nosotros también tenemos que ser como el Señor. Y si el Espíritu Santo es un ayudador, yo debo ser una persona que ayuda. Sí, es así. Pero ¿qué pasa cuando hay cosas que no podés resolver? ¿Cómo lo haces? ¿A quién le pedís consejo? A nadie. Porque nadie me va a dar un consejo como el que yo puedo ni va a pensar lo que yo creo que es correcto. Entonces, pensá en casa. ¿Soy de las personas que les cuesta pedir ayuda? ¿Por qué? Y analizá lo que yo te conté, si es por tu situación familiar, por tu infancia, por tu estima. Pero no te quedes ahí. Tenés que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que te sane, para que realmente puedas morir a eso y puedas disfrutar de lo que el Espíritu Santo te ofrece. Es una ayuda en amor y es una ayuda que no te va a traer dolor y va a estar. La otra vez hablábamos con mi esposo de esto, de la situación de cuando uno es niño, y de verdad que cuando uno ha tenido situaciones con la paternidad o con la maternidad en donde vos has necesitado y no has estado, se forma en uno una estructura de pensamiento que lo creemos y creemos que no tenemos derecho a pedir ayuda, que eso es de débiles.
que eso es algo que corresponde a los más pequeños, pero yo como hombre no puedo pedir ayuda en cosas profundas. Porque ya me formé con esa idea errónea. Porque Dios te dice, yo, el Espíritu Santo, soy tu ayudador. En mí podés buscar. ¿Cómo lo hago, pastora? ¿Cómo busco ayuda? Hasta ahí lo entendimos, ¿sí? Bueno, tengo que vencer, tengo que morir, tengo que sanar esto de pedir ayuda, tengo que hacerlo. Si vos querés ser cristiano, tenés que hacerlo. ¿Sabés por qué? Porque si vos sos de esas personas que te cuesta pedir ayuda, no te vas a relacionar con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos, tenés que ser espiritual, tenés que buscar el Espíritu, es como que no lo podés hacer. Claro, porque todavía no has vencido, no has sanado el dejarte ayudar. En tu mente, en tu corazón está, pero en tu mente no hay caso. Entonces, una de las formas, te voy a poner una historia, no la vamos a poner porque es muy larga, es todo el capítulo 15 de Hechos, pero te la voy a hacer así rapidito. Esto está en la Biblia. Sucedió en la iglesia de Antioquía. Ahí estaba Pablo y estaba Silas. Y ellos estaban dirigiendo la iglesia y de repente ellos tenían en esa iglesia, eran todos creyentes no judíos. No tenían la cultura judía, por lo tanto, no seguían todas los rituales o las costumbres judías. Entonces llegaron otros hermanitos judíos y le dijeron a estos hermanos, ¿pero cómo? ¿Vos no estás circuncidado? Era una de las prácticas judías. No podés estar en la iglesia, no podés creer en Dios si no estás circuncidado, porque Dios dijo en la Biblia, y empezaron a confundir a la gente. Entonces, tanta fue la confusión que la gente no sabía qué hacer. Pablo y Bernabé se van al concilio de Jerusalén, se van a Jerusalén donde estaba el resto de los apóstoles, donde habían personas que conocían la palabra y que habían conocido todo el proceso de la vida de Jesús. Van allá y les cuentan, mirá, en la iglesia está pasando esta situación. Y los que estaban ahí dicen, bueno, pero si no son judíos, tienen que hacerse judíos. Hacerse judíos significa circuncidarse, la primera cosa. Y estaban, y sale Pedro y dice, pero ¿se acuerdan que yo una vez le fui a predicar a los que no eran judíos y el Espíritu Santo vino sobre ellos igual y estuvo con ellos? ¿Por qué le vamos a poner una carga? Y ahí, y discutía uno, y Pablo contaba lo que pasaba en la iglesia. ¿Cómo decidieron estos hombres de Dios? Aparece Santiago, el apóstol también, y le dice, Santiago dice, hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas. Y ahí Santiago no solo habla de la situación, de lo que me dijo, lo que conozco, lo que sé, sino que se fue ¿a dónde? A la palabra. Y cuando fueron a la palabra, dice, como está escrito, yo el Señor, esto está en Amós, regresaré después, el reino de David será como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas y las haré de nuevo. Así, el resto de la humanidad buscará al Señor junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Les hago el cuento corto porque hay otros detallitos que me parecieron genial, pero al final les envían una carta a esta iglesia y así resolvieron la situación poniéndose de acuerdo con el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. Y les dan algunas indicaciones como no comer nada que haya sido ofrecido a los ídolos, cosas de la tradición judía que tenía que ver con lo espiritual. No contaminarse, ser santos, apartarse de eso.
Y me llamó la atención porque dice, el Espíritu Santo y nosotros. Estas personas letradas, conocidas en la palabra, conocidas porque eran apóstoles y todo, pero necesitaron consultar la palabra de Dios, vino a traer luz. Y el Espíritu Santo fue el que provocó en ellos la convicción. Porque en una de las partes dice Pablo, escúchame, los judíos, teniendo todas esas tradiciones, tuvieron a Jesús y no lo reconocieron. Ahora, esta gente tiene a Jesucristo en su corazón, quiere ser y le vamos a poner toda la carga que a esta gente la llevó lejos de Dios. Leamos lo espiritual. Lo espiritual era que Dios es santo y que si nosotros nos acercamos a Dios tenemos que honrarlo por lo que Él es. Y la única manera de nosotros conocer la voluntad de Dios es conocer la Biblia. Chicas, chicos, si te cuesta leer o si lees trozos salidos del contorno entero de la palabra, no vas a conocer, no vas a poder ponerte de acuerdo con el Espíritu. ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo con el Espíritu? Porque vino Santiago y mencionó una palabra que había sido dicha por Dios y era totalmente ajustable a esa situación. Entonces se les abrieron los ojos y dijeron, es esto. Claro, no es ni lo que decís vos, ni lo que digo yo, ni lo que piensa el otro, es lo que dice Dios. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo nosotros con el Espíritu Santo? Yo te traje 3 ejemplos, que hay millones más, pero yo pensé en esto. Por ejemplo, te presento un problema, un desafío nuevo, tuyo. Algo nuevo que tenés que enfrentar, un trabajo, una relación de noviazgo, un matrimonio que se está gestando, una carrera universitaria, una sociedad con una persona, el manejo de una empresa. Vos tenés toda la teoría, porque estudiaste, porque te preparaste, te perfeccionaste, porque preguntaste cómo se hace el ser esposa. Tenemos la teoría, pero desconocemos la práctica. ¿A quién le vas a pedir consejo? ¿Quién te va a ayudar? Mi amiga, que no se ha casado, pero bueno, es mi amiga, ¿viste? Ya sabe lo que me hace falta. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo, podemos disfrutar después de un matrimonio como el que yo les digo con mi esposo, que a pesar de que somos personas totalmente diferentes, el Señor nos ha unido de una manera que hasta ya decimos los mismos chistes y hacemos las mismas cosas. Pero fue obra del Espíritu Santo. Y no es que yo me sometí, que sí me sometí, porque lo dice la palabra, pero no es que yo me sometí a su voluntad, yo me sometí a su voluntad, a la suya. Y así las cosas funcionaron. Entonces, un ejemplo práctico es eso. El GPS de tu vida espiritual es el Espíritu Santo. Pero ¿y cómo? Y lee la Biblia. Y si no está en la Biblia, anda al consejo. ¿Cómo hicieron esto? ¿A dónde? A tu líder. ¿A dónde? A tus pastores. ¿A dónde? No a la compañera de grupo fe que está viviendo lo mismo que yo. Porque es hermoso tener una amistad con quien poder orar, con quien compartir. Sí, pero ese consejo no va a estar acorde al consejo del Espíritu Santo. Y el consejo del Espíritu Santo, el Señor se lo da a personas con autoridad espiritual. Por eso tenemos pastores y líderes. Somos personas imprescindibles. Podemos estar o no estar, pero mientras estamos tenemos una función, que es tratar de encontrar la verdad de Dios. Eso es lo que hace un líder en esta casa. No te va a decir lo que tenés que hacer, te va a decir lo que dice Dios. Segundo ejemplo, y ya voy terminando. Cuando tengo que tomar una decisión importante, vamos a poner el ejemplo de líderes y hombres y mujeres de fe. Tengo que tomar una decisión importante, reconozco que lo que pienso está bien, coincide con lo que la palabra de Dios dice, porque me tomé el tiempo de buscar, de consultar. Pero
no tengo la madurez para realizarlo. Yo sé lo que tengo que hacer, lo que pienso está bien, pero no tengo la madurez. Por ejemplo, un noviazgo a temprana edad. Temprana edad, menos de 18, 19, según mi criterio. ¿Está bien buscar una persona? Sí, vamos camino a formar familias, sí. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Sí, porque el Señor dice que busques un compañero, una compañera. Eso no es el problema. El problema es que la edad de la madurez que estás teniendo no coincide. Entonces, pensar, ¿existe la posibilidad que yo me esté equivocando? Voy a escuchar al Espíritu Santo. O por ejemplo, vos estás casado, estás casada, tenés trabajo, tenés la posibilidad de comprarte un vehículo nuevo. Buenísimo. Me toca, vamos a conquistarlo. El pastor siempre me dice que tengo que ir por más, lo tomo. Mi esposa está de acuerdo, bárbaro. Y no me di cuenta, un pequeño detalle, que es que no estoy sólidamente afianzado en mis recursos. Entonces voy a gastar más de lo que tengo que gastar. Por eso la consulta, dice Proverbios, en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿En dónde estás buscando esa multitud de consejos? ¿En tu vecino? ¿En tu hermano que no conoce a Dios? ¿En el profesional en tu padre y en tu madre que son personas pero van a querer acompañarte en esto? Sé sabio. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude. Último. Cuando lo que pienso está bien, es correcto, tiene que ver con la voluntad de Dios, pero existe la posibilidad de que Dios tenga un plan mejor. ¿Qué hacemos? ¿Perseveramos en hacer lo que queremos o vamos a escuchar lo que el Espíritu tiene para decir? Cuando nosotros estábamos juntos, ya estábamos casados y con nuestras hijas, habíamos aprendido a adorar a Dios, habíamos aprendido a entregar nuestra vida al Señor de tal manera que estábamos dispuestos a hacer lo que el Señor quisiera. Y en mi caso personal, el propósito que yo había entendido hasta el momento, que era mi propósito, que era lo que Dios quería conmigo, es que yo le sirviera en la adoración. Entonces yo estaba lista ahí, o sea, cantaba, tocaba, estaba dispuesta, el horario no importa, el día no importa, el ensayo con las niñas, con la panza, yo iba porque ese era mi llamado de Dios. Y lo hice con pasión siempre. Cuando el Señor nos llama a pastorear, yo entré en conflicto. Porque yo decía, ese es el llamado de mi esposo, no el mío. El mío es adorar, es estar ahí, tocando y cantando. Y sirviéndole al Señor en todo lo que Él quiera que yo haga. Mi vida, mi tiempo era de Él. Pero esto me conflictuaba, porque el Señor tenía un plan mayor. Hacé un análisis de cómo te ves vos y lo que has logrado hasta el día de hoy, aún no pensando en las cosas negativas, sino pensar en lo bueno que has logrado con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu perseverancia, de cómo te ves, de lo que has logrado a esta edad, de lo que has podido conquistar, de lo que has vencido. En muchos de nuestros casos es gracias a Dios. Pero Dios te dice ahora, ¿y si hay algo más? Hay algo nuevo que viene. Hay más. Yo soy una fuente inagotable. Más
que no es que signifique más trabajo, es más profundo, es más de Dios con vos, es más de mí con vos, te dice el Señor. Hay más disfrute en mi presencia, hay más posibilidad de que me entiendas y me conozcas. Hay más. ¿En quién vas a confiar? ¿Vas a seguir haciendo las cosas a tu manera? Prueba y error, un poquito sí, el domingo sí, el martes sí, el miércoles ya quiero hacerlo a mi manera, un poquito, me salgo y después vuelvo, total, Dios es bueno. ¿O estás confiando que Él es la persona, el Espíritu Santo es la persona que Dios ha provisto para poder llevarte a destino? ¿Será que por fin vas a aceptar su ayuda?